6:48 minutos de la mañana. No olvidamos que el tema del día es el suministro de la energía eléctrica. Sin embargo, hay otros temas de carácter político que siguen acaparando la agenda nacional. Vamos a conversar en esta oportunidad con Eduardo Valero. Él es politólogo, además profesor universitario, y con él es interesante hablar sobre este tema de las conversaciones que se están llevando a cabo en Barbados entre oposición y oficialismo para llegar a un feliz término en esta situación que está viviendo Venezuela. Y como politólogo es importante su análisis respecto a este contenido que sin duda alguna tiene en duda, valga la redundancia, a toda Venezuela. ¿Y por qué la tiene en duda? Porque no es la primera vez que existe un intento de acercamiento, en otras oportunidades sin un final feliz, en otras oportunidades sin un resultado positivo, pero pareciera ser que en esta oportunidad es diferente. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole lo siguiente: ¿qué es distinto en esta oportunidad? Bueno, buenos días a Venezuela, buenos días al país. Unas circunstancias un tanto difíciles en las últimas horas con el apagón y por supuesto mucha gente que todavía no tiene aún restablecido su servicio eléctrico, así que siempre un mensaje de solidaridad. Bueno, en segundo lugar, a mí me parece que dentro de lo que se ha venido estableciendo bajo la metodología de la Cancillería del gobierno de Noruega, creo que hay diferencias en cuanto al proceso que se inició en el año 2017, que estuvo, digamos, coordinado por el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Entre esas diferencias existe que, por ejemplo, en los encuentros que se hicieron en Oslo, en esos primeros encuentros, dentro de la metodología para las visitas, para las conversaciones, para todo lo que fue la discusión, entiendo que no hubo contacto entre las partes y por supuesto un gran hermetismo. A tal punto que por esas cosas que uno a veces se entera a nivel internacional y con algunos amigos, yo digo esto porque mucha gente cree que cuando se va a dialogar, cuando se va a conversar, en el hotel se turistea o se comen algo y se sientan a conversar y ahí se reparten el 3 y el 2. No, no ha sido así. Inclusive el nivel de hermetismo y el nivel de rigidez y disciplina ha sido tan alto que ese tipo de cosas no están permitidas. ¿Bien? Así que eso me indica que la presión internacional y que la seriedad y el nivel de los encuentros ha tenido, pues ciertamente una metodología muy estricta que podría implicar el comienzo de posibles soluciones hacia futuro. Pero en dado caso, eso es algo que todavía está por verse. Claro. ¿Total confianza en este proceso? Me parece, como te lo repito, que si la metodología noruega ha sido la correcta, podría generar resultados más serios. Por supuesto, sin el sacrificio de las partes, porque obviamente un proceso de esta naturaleza implica que ambas partes sacrifiquen y que por supuesto ambas partes se toleren y estén dispuestas a avanzar en un camino para generar algún tipo de solución política. Podría generarse algún tipo de solución. ¿Cuál sería un buen resultado, teniendo en cuenta cosas posibles, por supuesto? Bien, ¿cuál sería un buen resultado? Bien, yo creo que es inmediato varias cosas. Venezuela tiene varias enfermedades. Una de ellas es que necesita volver a producir. Necesita volver a producir en términos de economía. Esto significa también un cambio en el modelo económico. En segundo lugar, el país necesita determinadas terapias, para decirlo de alguna manera, aunque yo no soy médico, que le ayude a superar la depresión y el resentimiento. Esto es un país que está fracturado moralmente. Y por supuesto, en tercer lugar, comenzar un proceso de enderezamiento, en cierta medida, de los males de la República. ¿Unas elecciones? Unas elecciones sería un camino muy viable. Hay que recordar... ¿Solo chavismo y oposición? Yo creo que sería... a ver, los dos factores importantes acá que están poniendo todo en el asador es ciertamente la oposición, liderada por Juan Guaidó, y por supuesto el chavismo, y por supuesto la manera en cómo ellos decidan que esta crisis tenga salida hacia futuro. ¿Sería incorrecta una alternativa adicional?
En la historia siempre hay imprevistos. Y esos imprevistos siempre salen y uno no tiene manera de predecirlos. Si hay imprevistos y ocurren, pues habría que ver cómo se comportan. Pero en dado caso, volviendo a un tema de alguna racionalidad política, unas elecciones podría ser un mecanismo para hacerlo. Y por supuesto, toda una serie de condiciones que se puedan establecer para generar confianza al elector y por supuesto confianza ante la comunidad internacional. Es un hecho las elecciones. ¿Cree que esto es realmente resultado de este proceso de diálogo? Yo te lo voy a explicar de esta manera. Esta crisis es como un edificio que tiene 3 pisos. En el primer piso estamos los venezolanos. En el segundo piso está la comunidad latinoamericana, el grupo de contacto, el grupo de Lima. Y en el tercer piso están los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China y la ONU. Bien, es un nivel de presiones entre los 3 pisos, donde obviamente se busca resolver una solución en el primer piso, pero eso no significa que haya de repente fricciones y empujones del tercer piso hacia el segundo o del primero hacia el tercero. ¿Cómo evalúa el diálogo en el marco de declaraciones como las de Diosdado Cabello, que estableció, una vez más, que jamás se está negociando una elección o una salida del presidente Nicolás Maduro, una elección presidencial, que lo único que habrán son elecciones parlamentarias? Bueno, es una declaración. Obviamente, esto es como decía un gran politólogo norteamericano, Graham Allison, la política siempre tiene sus más y sus menos. Yo creo que eso es parte de una serie de declaraciones que se van a dar, que se están dando. No quiero, es decir, quiero aceptar la regla del juego, pero a mis condiciones, pero eso no es así, porque si efectivamente la lectura que yo le estoy dando y determinados analistas a nivel internacional y nacional le están dando a las conversaciones que se han generado a raíz de los encuentros de Oslo, están alineadas para generar resultados, yo creo que ese tipo de declaraciones podrían no beneficiar un proceso. Bueno, seguimos conversando en la próxima parte con Eduardo Valero. Es importante también conocer, para Eduardo Valero como politólogo, si existiera una tercera vía, una tercera opción, ¿quién sería? Ya volvemos con más de Primera Página.